primarias? En estos días se ha estado hablando en materia política de lo que son las primarias al interior de los partidos. Hay que decir que las primarias se dan alrededor de partidos políticos como consecuencia del ensanchamiento de una cultura democrática, del ensanchamiento e institucionalización de los procedimientos democráticos. Las primarias son mecanismos que usan a lo interno de los partidos para elegir candidatos que vayan a ocupar función pública en el Estado. De manera, fíjense que la delicada función de las primarias implica elegir de la manera que mayor participación se pueda para que esta participación adquiera una calidad en la representación. Por tanto, el mecanismo de la primaria abre todos los abanicos de posibilidades para que la gente participe. Y tiene algunas características que quizás no tiene otros métodos que usan partidos. Por ejemplo, el método de la primaria tiene la ventaja de que adiestra a los miembros del partido en materia electoral previa a las elecciones nacionales. Es decir, a lo interno, activa a los partidos, a la militancia, creándole expectativa y adiestrándolos en el manejo electoral, porque lo que podría pasar o lo que pasa en las primarias normalmente se traduce en lo que podría pasar en las elecciones nacionales. Pero además también de activar el partido, además de proceder a equipar adecuadamente en materia de conocimiento electoral a la militancia, también de alguna manera airea los candidatos y personaliza lo que son las aspiraciones candidaturales. Es decir, ¿por qué? Porque la gente va a hacer campaña en torno a una persona. Y entonces eso es importante porque de alguna manera se propagandiza las candidaturas y se contribuye a la creación o emergencia de nuevos líderes. Las primarias han tenido históricamente algún nivel importante de precedencia. Por ejemplo, en los Estados Unidos... Allá fue que empezaron, realmente. Allá fue que empezaron en Wisconsin, sí. 1904. En Wisconsin, 1904, 1905. Después de la década de los 40, sí, en los propios Estados Unidos se propagandizó, pero realmente cuando se hizo obligatoria en todos los estados a nivel federal fue en 1972. Sí. Que es una cuestión reciente. Aquí en la República Dominicana, nosotros tenemos que los 3 partidos políticos tradicionales han hecho primarias, aunque han evolucionado de diferentes formas. Por ejemplo, sí, en el caso del PRD, comenzó con Peña Gómez. Del PRD de Peña Gómez, ¿no? Sí. Con convenciones, bueno, vamos a hablar de Juan Bosch también, porque para elegir a Juan Bosch como candidato presidencial en el 62, tuvieron que hacer una convención de delegados. O sea, que el PRD comenzó con convención. Comenzó a elegir su candidato con convención y no fue, y lo siguió eligiendo hasta el 78, el PRD. En el 81, no sé si ustedes recuerdan, el PRD varió en algunos aspectos lo que tiene que ver con la selección de los candidatos y acordó llevar la fórmula Ovalle en el PRD en el 81. Que fue una primaria indirecta, porque se seleccionaba 3 agentes. Facilitó la victoria de Jorge Blanco. Sí, y además le dio participación a la gente porque seleccionaba, sí, 13 gente. Después en el PRD hubo una convención, hubo una primaria para elegir a Jacobo Magluta como candidato, y ahí fue que sucedió todo, y a partir de ahí, pues, los partidos, por ejemplo, el PLD, siempre, y tú, Radamés, tienes experiencia más que nosotros en eso porque participaste en alguno de ellos, el PLD siempre hacía el Congreso Elector, que era un mecanismo de una especie de selección de candidatos a través de lo que se llama el voto orgánico, es decir, voto por organismo, no era por persona. Restringía a través del centralismo democrático que cada organismo elegía y ese organismo, pues, como tal, el que tenía mayoría ganó el organismo y ese organismo era el que elegía. En el Partido Reformista se hizo
se hizo primaria, aunque nadie lo crea. Se hizo convenciones que elegían siempre a Balaguer, pero en el 95 se hizo una primaria abierta en el Partido Reformista, donde se eligió Jacinto Peinado contra Carlos Morales Troncoso. Sí. Entonces, quiere decir que en la República Dominicana el tema de la primaria ha tenido sus altas y sus bajas, y hemos llegado al día de hoy, y hay que reconocer que el concepto de primaria ha, de alguna manera, ha surtido efecto negativo desde el punto de vista histórico, porque solamente un partido ha dicho que va a ser primaria, que es el PRM. Y para nivel presidencial y en aquella zona donde no sea posible elegirlo por encuesta. Muy bien. Muy importante, excelente esa introducción, que es parte de nuestro trabajo aquí de educación cívica, como señalábamos anteriormente. Entonces, en resumen, un poco resumiendo lo que tú dijiste en pocas palabras, la primaria es una forma más democrática de elegir los candidatos, ¿verdad? A diferentes tipos de candidatos, porque las primarias no solo es el candidato presidencial, también se utilizan, por ejemplo, los partidos van a utilizar mucho las primarias para elegir los regidores y los vocales. Por ejemplo, el PRM va a utilizar las primarias para elegir los vocales y los regidores. Sí. Las primarias. Porque es muy difícil el tema de la encuesta. Exactamente. Hay primarias abiertas y primarias cerradas. Las primarias abiertas, cuando participan los miembros y simpatizantes de todos los partidos, pero las primarias cerradas, cuando solo participan los miembros y simpatizantes de un partido. En este caso, el próximo 1 de octubre, para mí es un día muy importante. Para mí uno de los días más importantes, pero todavía hay mucha gente que no se da cuenta de eso. El 1 de octubre tiene una importancia histórica en este país, porque ese día se va a elegir a Luis Abinader por medio de unas primarias. Entonces, la votación... ¿Cuántos aspirantes presidenciales hay realmente? En el PRM hay 4. 4 con Luis Abinader. Luis Abinader y 3 más. Pero yo creo tienen derecho a participar. El sentido común indica que Luis Abinader debe ganar. No, va a ganar con un amplio margen. Sí. Un amplio margen. Pero bueno, tienen derecho a participar, claro. Evidentemente. Ahí está Luquel, que está Guido Gómez. Sí. Y está Maritza. Hay una señora, Delia, una señora. Bueno. Bueno, pero el asunto es que cuando se discutía el tema, voy a hacer una anécdota ahora, cuando se discutía el tema de la ley de partidos, 3318, en el año 2017, se estaba discutiendo, los danilistas querían incluir la figura de las primarias abiertas, de que se aprobara que las primarias fuesen abiertas. Como era una ley orgánica, tuvo que ponerse de acuerdo con el PRM. De ese debate se excluyó el sector leonelista del PLD. Estamos hablando de 2017. Todavía sin división del PLD. ¿Cuál fue la estrategia de Danilo Medina? Entendía que con primarias abiertas podía ganarle a Leonel Fernández, porque si era con primaria cerrada, Leonel iba a ganar. Esa era la estrategia en ese pleito tremendo, terrible que desarrollaron desde el 2017 hasta el 2020, en esos 3 años, el danilismo y el leonelismo. No, del 16, recuérdate que en el 16 hubo el acuerdo del comité político, sí, se firmó y después se violó. Bueno, exacto, que Leonel llegó a ese acuerdo medio a regañadientes, que permitió la reelección de Danilo Medina. El famoso acuerdo de los 15 puntos. Sí, que fueron 15. 15 puntos, pero bueno, que finalmente el propio Danilo violó. Que cuando se discutía de las primarias abiertas, alguien me dijo, es una anécdota que quiero hacer, Danilo insiste en las primarias abiertas. Yo dije, ese va a ser el inicio de la división del PLD. Claro. Porque este país todavía, yo soy lo que creo, no está preparado para primarias abiertas y universales. Como dice Guido, porque Guido lo hace de una manera tan insensata e irresponsable. Primaria, voto universal, y sí que voten los 7 millones de personas. Mira, se arma un lío, este país no está organizado. Y la experiencia del PLD de octubre
del 2019 indicó que no estaba preparado. No, y la experiencia, votando gente hasta las 3 de la mañana en el sí, sur. Y la experiencia del PRD del 86, claro, que dividió a Jorge Blanquita y a Magultista. Sí. Una pregunta, Radamés, el padrón que se va a utilizar. No, el padrón en este caso para elegir el candidato presidencial, es decir, elegir el presidente de la República, es el padrón cerrado del PRM. Que tiene 3 Ahora, millones y algo según el según PRM. las informaciones que tengo, quien insistió en que fuese a través de, porque habían sectores que creían que el presidente debía elegirse como candidato a través de una asamblea de delegados, se opuso. Yo creo que fue muy inteligente que sea a través de unas primarias. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre será un día de una gran importancia política. ¿Por qué? Porque es un escenario donde hay la posibilidad de una gran movilización electoral, de una forma muy democrática, como tú apuntabas, las primarias. Es decir, no van a participar 600 miembros de una asamblea de delegados. Ahí pueden participar cientos de miles de personas ese día. Llegará al 30% del padrón, la votación. Las primarias no concitan el interés que concitan las elecciones nacionales, pero es evidente, yo no sé si lo tienen claro, pero deberían tenerlo toda la militancia, toda la dirigencia del PRM, de que ese día tienen que llevar a votar a una gran cantidad de simpatizantes y miembros del PRM para que Luis Abinader saque una gran votación. Con mayor porque legitimidad. eso le daría una mayor legitimidad Claro. para las elecciones de mayo del 2024. Así es. Claro, claro. Señores, el tema muy bueno lo que ustedes han expuesto sobre las primarias. Es muy educativo. Todavía me queda muchas cosas que hablar sobre la primaria y muchas cosas que saber también. Claro, y seguiremos en el próximo programa. de aquí al día primero hablando de la primaria. Sí, el domingo siguiente podemos hablar de este tema. Miren, otro tema al que no le vamos lamentablemente a dedicar tanto tiempo, pero son la crispación que hay. Es permanente, pero tiene puntos de inflexión de las relaciones dominico-haitianas. Y ese punto de inflexión se da por episodios, marcados por episodios. Hay episodios o acontecimientos. En este caso fue el detonante fue la reapertura, porque ya esa zanja tenía partes ya hechas inclusive, el desvío del río Masacre hacia territorio haitiano, un canal, la apertura de un canal. Aclaremos que el río Masacre nace y muere, si se puede decir así, en República Dominicana. Nace en la Loma El Gallo de Loma de Cabrera y muere en Manzanillo, en territorio dominicano. Nace y muere en territorio dominicano. Oigan este dato. De los 55 kilómetros que tiene, solamente medio kilómetro. 7 kilómetros. Cruza No, por no, Haití. no. Solamente medio kilómetro está en territorio haitiano. Y 5 kilómetros son limítrofes, o sea que son parte de la frontera. Solamente. Pero pertenecen al lado haitiano. Es decir, esos 5 kilómetros que están limítrofes está reconocido en la convención del 29, como que son parte del territorio haitiano. O sea, son 55 kilómetros y 7 kilómetros usufructúa de ese río el Estado haitiano. Bien, pero... Y de esos 7 kilómetros ellos están construyendo 5, que es lo que lleva a la presa. 5 kilómetros de los 7 que ellos... El desvío. Sí, el 7, desvío. 5. Bien, entonces esto ha provocado que el presidente de la República dispusiera, como le corresponde por ley, el cierre de la frontera hasta tanto se paralice la construcción de este canal. Y esto ha elevado entonces las tensiones en las relaciones de República Dominicana y Haití. Bueno, ustedes saben que cerrar la frontera es una medida extrema. En dos países que comparten una isla y tienen un intercambio enorme,
que no es solo comercial, es un intercambio migratorio de todo tipo entre Haití y República Dominicana. Son cerca de 22 millones de personas, una isla superpoblada, ¿verdad? En el país más pobre de América, Haití, ¿verdad? Y entonces estamos bregando en un país colapsado, donde no hay una gobernabilidad clara, ¿verdad? Entonces estamos bregando con una situación bien difícil, la situación con Haití. He sostenido durante muchos años que el tema más difícil de abordar por los gobernantes dominicanos desde 1844 para acá es el tema haitiano. No es ahora, este es un problema desde 1844 para acá. Claro. Entonces, siempre he recomendado paciencia estratégica, que es un término que utilizan los estrategas en Estados Unidos. Es decir, no dejarnos provocar por situaciones coyunturales que nos pueden llevar a situaciones. Entonces, además que hay fuerzas, tanto en Haití como en República Dominicana, que quieren un choque bilateral, que estimulan y asusan de forma irresponsable. En Haití ahora hay muchísimos movimientos ultranacionalistas que tienen como bandera básica defender el canal. Y aquí hay algunos que se han pasado la vida, que nada más hablan del tema haitiano, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar fórmulas para convivir con un país colapsado como es Haití. Siempre lo he sostenido. Tenemos que buscar alguna fórmula y siempre estimular los convenios de conveniencia recíproca, que es lo que manda el librito, ¿no? Es lo que manda el librito. ¿Qué pasa? Que Haití tiene una diplomacia muy entrenada y ha jugado como muy bien. Esta frase no es mía, esta frase de un historiador, Elías de Acosta. Ellos han jugado a proyectarse como las víctimas, ¿verdad? Como la víctima. Y le han sacado mucho dinero. Y han buscado siempre la compasión por ser el país más pobre. Entonces estamos hablando de que estamos bregando con un país que se presenta el país más pobre y el país que la compasión es su principal bandera de lucha. No es... Yo diría que ellos lo que están utilizando el concepto de humillación para articular la unidad nacional. O sea, Sí. sentirse humillado No. y a partir de ahí Ellos están ahora... realzan el espíritu nacional. El tema del canal es un tema que ellos lo están usando como un tema, que yo creo que el único tema en que ellos están de acuerdo ahora mismo en oponerse, en unificarse en torno al tema del canal en Haití. Entonces, sí, ese historiador lo que habla de la lástima y la compasión Sí. de la comunidad internacional. Una comunidad internacional que, como bien apuntaba, no le interesa, es racista la mayor parte, no le interesa el tema haitiano, son negros, le interesa Ucrania. Han volcado. Pero no es por negro, sino porque ya Haití no tiene presencia en Bueno, ningún también tipo de importancia pero hay un poco, en las relaciones pero internacionales. hay un poco también de racismo. Haití no tiene la importancia como apuntaba Agustín, no es un granero, no es un gran productor. Ahí no hay nada que buscar. Entonces, pero bueno, Quizás tierras raras. yo concluyo. Tierras raras. Yo concluyo diciendo que no hay otro camino que buscar alguna fórmula de entendimiento entre ambos países, y yo pienso que la comunidad internacional tiene que servir de mediación, y sobre todo las Naciones Unidas debe ser el organismo que sirva de mediador para buscar una salida a esta situación. Aunque, para yo terminar, yo creo que en Haití se acercan a acontecimientos importantes ¿Sí? que van ahora mismo, o sea, está en constante evolución la situación haitiana. O sea que se puede complicar la situación interna de Haití, lo cual va a provocar situaciones de grandes definiciones para los haitianos. Bien, yo solamente quiero decir, finalmente... Hay que decir que Agustín escribió un libro hace 10 años, 2012. Pero vamos Condición y aporte de la mano de obra haitiana. Vamos a popularizar eso. Se haga una segunda edición. Agustín, vamos a aprovechar el tema y popularizarlo, a ver si vendemos 2 o 3 ejemplares. Vamos a aprovecharlo. Yo quiero decirle a May, te lo puse por chat, de forma privada, que nosotros no podemos perder de vista que en febrero y en mayo tenemos elecciones.
y que debemos estar atentos a las implicaciones que pudiera tener la crisis dominico-haitiana en esas elecciones y la posibilidad de que sectores internos de Haití y de Dominicana estén vinculando una cosa con otra. Así es. Entonces tenemos que estar, como se dice en la línea noroeste, estar chivos con esa situación. No porque sean grandes productores de chivo. No. Eso lo que dice Agustín es tan correcto que yo me imagino que las autoridades nacionales están dando seguimiento a eventos que están ocurriendo alrededor de esto. Lo que está ocurriendo en Haití ahora tú dices. Lo que está ocurriendo en Haití es lo que puede pasar aquí también. Exactamente. Ya. Es lo que está diciendo Agustín y yo estoy de acuerdo. Bueno. Señores, vamos a la pausa.